Un saludo a los amigos de YouTube. Hoy vamos a tocar el tema de movimiento vertical de caída libre. A continuación, entonces, iniciamos hablando de algunos ejemplos que tienen que ver en la vida cotidiana con el movimiento vertical de caída libre. Por ejemplo, tirarse en paracaídas, la caída de una piedra, dejar caer un objeto, un lapicero, el lanzamiento de una moneda hacia arriba, el lanzamiento de un dado. Todos estos son ejemplos muy específicos de lo que es la caída vertical, el movimiento vertical de caída libre. El movimiento de una pelota, de básquet, de fútbol, de voleibol, la caída de una cascada, bueno, en fin, estos son solo algunos ejemplos del movimiento vertical de caída libre. Ahora hablemos de lo que decía Aristóteles en la época antigua sobre el movimiento vertical. Y resulta que este señor, Aristóteles, pensaba que todos los cuerpos caían debido a su peso. Para ese entonces el peso era, o como lo consideramos también comúnmente, la masa como tal. Hablamos de la masa y nos referimos a la masa como si estuviéramos hablando del peso. Entonces, dos materias o dos objetos de distinta cantidad de materia, de distinta masa, según Aristóteles, caía el que tenía mayor peso primero. Esa era la teoría, pues, de Aristóteles. Entonces, esos que tenían mayor masa eran atraídos más intensamente por la Tierra. Así lo decía este amigo de las matemáticas y de la ciencia, también un gran filósofo de la época antigua. Bueno, vamos también a decir que según esta teoría, entonces, un cuerpo liviano caía más lento que un cuerpo pesado. Pero resulta que Galileo Galilei, este señor también un gran científico, ya este es de ya del siglo XV aproximadamente, siglo XV a siglo XVI, decía que si se dejaban caer simultáneamente desde una misma altura un cuerpo ligero y otro pesado, ambos caerán con la misma aceleración, llegando al suelo en el mismo instante. Claro, nosotros ya hoy sabemos que esto es cierto, pero hay unas condiciones. Vamos a mirar una curiosidad primero de Galileo Galilei. Si reconocen esta torre es la Torre de Pisa, que queda en Italia. Él se subió hasta lo más alto para lanzar al mismo tiempo dos objetos que tenían distinto peso y observó que ambos caían al mismo tiempo. Después aparece Isaac Newton. Este señor fue el que creó o formuló la ley de la gravitación universal. Hoy ya sabemos que la Tierra tiene de gravedad 9.81 metros por cada segundo al cuadrado. O sea, eso quiere decir que por cada segundo se aumenta 9.81 metros por segundo al caer un cuerpo. Y al lanzarlo hacia arriba, ese cuerpo se va desacelerando 9.81 metros por segundo, va disminuyendo la velocidad en cada segundo que va subiendo, hasta que la velocidad se hace cero. Para poder trabajar el movimiento vertical de caída libre, pues necesitamos unas ecuaciones, unas fórmulas. Entonces vamos a tener en cuenta que para hallar la velocidad final de un objeto o de un cuerpo que desarrolla una caída vertical, tenemos la velocidad inicial más o menos la gravedad por el tiempo. Si el objeto está cayendo, entonces tomamos el signo más. Si el objeto está subiendo, tomamos el signo menos, porque esto quiere decir que a medida que va subiendo el objeto, entonces la gravedad hace que ese cuerpo desacelere. Eso quiere decir vaya mermando su velocidad. Entonces, esta sería para hallar la velocidad final. Para hallar la altura o la distancia de un objeto que está a cierta distancia sobre un nivel de referencia, sobre la superficie, pues usamos esta fórmula, velocidad inicial más velocidad final sobre 2 por tiempo.
Y aquí mismo podríamos despejar también tiempo, podríamos trabajar también con el tiempo o hallar la gravedad si tenemos los otros datos, si tenemos las otras variables. Y lo mismo hacemos para esta segunda. Resulta que velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más o menos 2 veces la gravedad por la altura. Este más depende. Si está cayendo es más y si está subiendo entonces es menos. También podemos hallar la altura multiplicando velocidad inicial por tiempo más o menos, depende también si el objeto está cayendo, entonces es más. Si el objeto está subiendo, trabajaríamos con menos, la mitad de la gravedad por tiempo al cuadrado. Observen que si decimos que la velocidad inicial es cero, es decir, si hablamos de un objeto que se deja caer desde cierta altura, entonces ya no necesitaríamos esta parte de la fórmula, porque entonces la velocidad inicial sería cero, y cero por cualquier cantidad del tiempo, pues nos daría cero. Entonces ya en este caso quedaría más o menos la mitad de la gravedad por tiempo al cuadrado y ya tendríamos la altura de ese objeto. Cuando no se le ha imprimido, digamos, cierta velocidad al objeto que viene cayendo, o de igual manera el que va hacia arriba. Bueno, entonces aquí tenemos la parte fundamental del movimiento vertical de caída libre. Siempre que hablemos del movimiento vertical de caída libre, utilizaremos esta sigla, movimiento vertical de caída libre. Amigos de YouTube, anímense a suscribirse activando la campanita. Este canal que es de mucha ayuda para todos aquellos que quieren saber algo de física y de matemáticas. Los estaré esperando en un nuevo video. Hasta la próxima.